Nicolás Villalba lo hizo otra vez. El argentino se clasificó a su sexto Mundial de FIFA consecutivo y se convirtió en el único jugador de la historia en lograrlo. Su camino toma aún más relevancia si tenemos en cuenta que en 2016, antes de la existencia de los torneos oficiales de EA Sports, también disputó la ESWC en París, el mundial de ese momento, con apenas 16 años. Pero, ¿quién es Nico Villalba? ¿Quién es este chico humilde y tímido que cumplió el sueño de jugar en Europa? Te contamos su increíble camino. La verdad, aunque no parezca, no juego mucho. Este joven de 23 años, oriundo de Flores, inició su recorrido en el videojuego de EA Sports con FIFA 11 y rápidamente, junto a su hermano, se dio cuenta que tenía algo especial. Pocos años después, con FIFA 16, se animó a competir por recomendación de Nicolás Mejía, otro chico de la escena nacional, contra el que luego hasta jugaría finales. Su enorme talento y su templanza a la hora de afrontar definiciones presenciales resaltaron rápidamente y su nombre se hizo eco. Nicolás disputó su primer torneo presencial en 2016 dentro de un evento llamado Mundo G en Tecnópolis. En una misma tele y parados, enfrentó en la final a Valentín Rodríguez y se impuso por 4-3. Su premio fue una PlayStation 4. La historia siguió con torneos de comunidad. Sí, chicos que se reunían por Facebook y organizaban certámenes por dinero en un bar de Palermo. De esos, ganó 5 consecutivos y sacó chapa de imbatible. Esa condición la tuvo que revalidar en Argentina Game Show 2016, su presencial más importante hasta la fecha y el más grande del país en ese momento. Lo ganó sin dificultades y obtuvo la clasificación a la ESWC de París con apenas 16 años en lo que fue su primer viaje al exterior. Obviamente, llevó a su papá a conocer la capital francesa. En ese torneo, que se disputó en Xbox One y donde tuvo que competir con un equipo muy inferior al resto, debutó nada más y nada menos que contra el danés Age, campeón del mundo y jugador del PSG. Fue derrota por 2-0 y finalmente se quedó en la fase de grupos, pero dejó una excelente imagen. Era apenas el primer paso en Europa, continente que conquistaría años más tarde. Más allá de la derrota a nivel nacional que sufriría ante Mauro Cironi en la definición de la Copa Teis Sports de 2017 en un cine, Nico ya tenía la cabeza puesta en acceder al primer mundial oficial. Y lo logró. Ese año jugó la FIFA Interactive World Cup y cayó en octavos de final ante un histórico como el alemán Mouaba, al que sorprendió en el primer encuentro con un 4-1. Los nervios y la presión le jugaron una mala pasada y finalmente Nico perdió por 6-4. En ese momento, entre lágrimas, comentó que quería abandonar el competitivo. Horas más tarde, se repuso y se dio cuenta que con apenas 17 años había marcado un punto de inflexión que no podía desaprovechar. Lo mejor estaba por venir. Ya totalmente consagrado en Argentina y con varios títulos importantes a nivel nacional, en 2018 empezaría a pisar fuerte en el viejo continente. En enero de ese año ganó la Champions Cup de Barcelona en PlayStation 4 y en junio se quedó con los Global Series Playoff, el torneo más importante previo al Mundial. Ya en el certamen más destacado de la temporada, quedaría eliminado en cuartos ante el danés Marcuso por 3-2. Para estas alturas, Nico ya se había ganado el apodo de Iceman, el hombre de hielo, por su tranquilidad en los momentos determinantes y por no gritar los goles. En diciembre, con el siguiente juego en marcha y con la camiseta del Basilea de Suiza, lo que le significa un contrato muy jugoso, Villalba levantó otra FUT Champions Cup en Londres y en la final le ganó en un partido inolvidable por 6-5 en la última jugada al alemán Mouaba, aquel que lo había dejado afuera de su primer mundial y con el que entablaría una legendaria batalla. Messi, Eusebio, to Ronaldo, to Neymar! Nicholas steals it from the death. También se impuso en la Gfinity de enero en Londres y ganó el Mundial de Clubes en pareja con el inglés Tex. En marzo de ese año se impuso en otra Gfinity en Londres, esta vez ante el árabe MS Dosari, más tarde campeón del mundo. Ya en mitad de año, luego de ser subcampeón del mundo con la selección argentina en la E-Nation Cup de Londres, se volvió a quedar con la Global Series Playoff y llegó a la FIFA eWorld Cup
como el gran candidato. Sin embargo, cayó por penales ¿ante quién? Ante el alemán Mo Auba en una serie para el infarto que Nico había empatado en la última jugada. Stylo can't watch. Mendy steps up. It's in. Mo Auba will be in that cross-continental final. The hope for Germany. El alemán sería luego campeón del mundo. La pandemia frenó los presenciales, pero Nicolás 99 FC ganó 4 torneos online consecutivos ante los mejores de la región. Con el regreso de los torneos oficiales, estuvo siempre en la discusión a nivel sudamericano y volvió a clasificarse al Mundial de 2021, que finalmente se suspendió de manera abrupta. Sobre el cierre de 2021, tomó una decisión que le cambiaría la vida. Después de quedarse a vivir en el país, pese a que había tenido la posibilidad de emigrar antes, Nicolás firmó un acuerdo con Guild Esports, equipo que tiene como propietario al inglés David Beckham, y se mudó a Inglaterra para directamente competir en Europa. La adaptación y la temporada no fueron fáciles en el clasificatorio regional, pero obtuvo uno de los torneos más importantes del mundo y un premio de $75.000. Nico ganó nada más y nada menos que la Champions League frente al argentino Matías Bonanno, otro que tuvo la chance de emigrar. This is a moment we've been waiting for since December 2021. Nicholas, please lift the trophy. En un nuevo mundial, Villalba volvió a demostrar toda su templanza ante nuevos talentos y su capacidad para disputar presenciales, además de su vigencia. Cuando otros jugadores de su época como Mo Auba, Dosario, Gorila ni siquiera estaban en la discusión, el argentino llegaba a una nueva final de la FIFA y World Cup. Sin embargo, se le escapó en los penales por 5-4 ante el alemán Umut. Como en aquella derrota en la edición 2017, Nico rompió en llanto y tardó unas horas en recuperarse. Sentía que su vigencia también podía tener un límite. Sin embargo, en FIFA 23 dejó atrás esas dudas con el segundo puesto en el primer torneo europeo. Además, volvió a llegar a instancias decisivas en la Champions League y finalizó séptimo del ranking en el viejo continente. De esta manera, el jugador albiceleste se metió en su 6º mundial consecutivo. Desde 2017 hasta la fecha, siempre estuvo un paso más cerca. ¿Será la vencida? Todos lo reconocen como el mejor de la historia, pero le falta ganar el torneo más importante para descartar cualquier duda. ¿No te hace acordar a alguien?